Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este miércoles. Hoy está en nuestras lecciones de ajedrez, pues Tlatuani Albán López. Hola, Tlatuani, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias por la invitación. Pues muy felices de que se incorpore. Tlatuani acaba de lograr su lugar para integrar al equipo representativo de ajedrez de la UNAM este pasado fin de semana, 30 y 31 de agosto. Los cinco primeros lugares pasaban al Campeonato Nacional Universitario. Y Tlatuani, pues, es parte de estos cinco mejores ajedrecistas de la UNAM. Y pues bueno, el Campeonato Nacional Universitario será a finales de octubre, aquí también en la UNAM. Y pues bueno, esperemos que representes muy bien a tu universidad. ¿Qué piensas, Tlatuani, de este evento en el que vas a representar a tu escuela? Sí, me siento con un compromiso también de representar bien a la universidad y esperemos que nos vaya muy bien. Vamos a prepararnos al máximo. Seguro que sí. Tlatuani estudia en la FES Aragón, ¿verdad? Facultad de Estudios Sí, Superiores Aragón. ¿Qué carrera estudias, Tlatuani? estoy estudiando ingeniería mecánica. Ingeniería Ingeniería mecánica. mecánica. ¿Y en qué semestre vas? Voy en séptimo, En séptimo. Pues ya, ¿de cuántos semestres es tu de carrera? 9, ya De casi. 9. Ok, pues va muy bien. Tlatuani en el ajedrez, en la universidad y pues bueno, un ejemplo para todos los que nos acompañan de ir bien en estudios y en algún deporte, en este caso en ajedrez. Hoy les tenemos preparado una sorpresa que acabamos de publicar en en la página de Ajedrez UNAM. Durante la transmisión de Tlatuani habrá una pregunta y el ganador pues se llevará un pase doble para la Liga Mayor que arranca este viernes aquí en Ciudad Universitaria y pues bueno, ya les daremos más detalles cuando hagamos la pregunta, pero estén muy atentos para quien responda correctamente a la pregunta de Tlatuani, pues se podrá ir a ver este maravilloso partido. Tlatuani, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, hoy tenemos unas posiciones bastante interesantes que me gustaría enseñarles. eh, siguiendo un libro que se llama el capítulo como tal es la analogía la trampa en la analogía del ajedrez, ¿vale? Ok, Entonces, empiezo a compartir. sí, 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 Listo, tenemos la posición, si se ve, ¿verdad? se ve perfectamente. Vamos primero con una partida muy famosa, esta es de Nigel Short con Jan Timman, esta partida es súper, súper famosa como ya les dije. En esta explicamos básicamente, vamos a ver un concepto muy importante, en el cual claro, la analogía habla un poco de la comparación entre cosas conocidas y cosas, a lo mejor, y la creatividad de algún jugador, en este caso en el ajedrez. Y en este caso vamos a ver un poco el qué es salirse de las reglas, el qué es ser creativo, como a lo mejor decimos a veces en el ajedrez, ser una jugada chistosa, curiosa, salirse un poco de las reglas. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la partida. Es del año 1991, dos grandes jugadores, leyendas como Shorty Timan. Empiezan con primero E4, caballo F6 es la defensa Leokin. Para a lo mejor alguien que esté iniciando esta defensa, busca con las piezas negras el ceder el centro para después contraatacarlo con los peones. Entonces D5 ocupamos el centro, caballo D5, D4 lo ocupamos y D6 ya rompiendo el centro, ¿no? Otra de las líneas también importantes, bueno, caballo F3, G6 y otra de las líneas importantes puede ser C4 y caballo B6, ¿no? Ocupando el centro. Es otra de las alternativas, pero en este caso Timan fue por G6, alfil C4, caballo B6. Aquí ya nos muestra el negro que quiere contraatacar con todo el centro. Alfil B3, alfil G7 atacando E5, como podemos ver aquí la línea de los peones. Dama E2 defendiendo, sobre defendiendo ese punto que es bastante importante y lo vamos a ver en la partida, en el transcurso, cómo se vuelve de vital importancia. Caballo C6, como decíamos, en la misma idea, en general la partida va por ahí, por atacar el centro de las piezas negras. Como vemos, caballo, peón y alfil ya están atacando el punto 5, entonces es fundamental dentro de esta apertura. Enroque, seguridad del rey, enroque también, H3. Aquí con H3, bueno, es otra de las líneas, evita alfil G4 justo, porque otra de las líneas es caballo C3 y luego alfil G4, que es un poquito incómodo para el blanco, ahí ya tendría algunos problemas, pero con H3 tenemos seguridad de que no nos claven a nuestro caballo.
Entonces, en una posición completamente normal, igualada hasta ese punto. A5, vemos que busca molestar al alfil. A4, lo evita. D por E5 se produce el cambio del centro. Como decíamos, el negro quiere atacar ahí en el centro. En este caso, el punto que sostiene todo es E5. D por E5. Aquí notamos algo importante, es que se abrió la columna D. Entonces ahora puede ser ocupada por una torre. Caballo D4. Decisión importante, cambiando al caballo que está muy activo en el centro y quitando un defensor del peón D5. Caballo por, dama por. Y ahora torre 1 porque es la jugada única para sostener este peón. Si no, de otra forma lo podríamos perder. E6, también era interesante alfil E6, pero en este caso se decide así Timan. Caballo D2, caballo D5, caballo F3, sosteniendo el centro. Como decíamos, el punto E5 es muy importante todavía. Dama C5, jugada normal, de retirada a la dama. Dama E4, y aquí vemos la primera posición, bueno, importante sobre esta partida, las primeras ideas. Vemos que en este caso Short busca un ataque sobre el flanco del rey. En este caso, dama H4 primero, para después alfil H6 y caballo G5. Atacaría en el punto H7. De conseguirlo así y que las negras no hagan nada, en este caso las blancas podrían ganar fácilmente la partida. Sin embargo, pues obviamente esta es una partida entre dos grandes jugadores y tenemos dama B4 primero. Evita esa idea, evita dama H4 y propone un cambio de dama. Alfil C4, una jugada muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque evita el cambio de damas, pero aparte se prepara para la siguiente idea. Caballo B6, ataques alfil. Y ahora vemos que sería un poco pérdida de tiempo el buscar un alfil de 3 para alfil de 4 porque cambiarían las damas y en este caso el negro logró su cometido de activar sus piezas, entonces ya no tendríamos la ventaja, estaríamos perdiendo esa iniciativa que teníamos desde un principio. B3, como les decía, caballo por, B por. Y ahora un punto importante aquí, que es que aunque como decía, de jugar curiosamente en contra de las reglas, a lo mejor siempre nos han dicho que los peones doblados no son buenos, pero en este caso tenemos los peones doblados y nos permite mucha actividad. Tenemos el alfil que puede salir, la torre que puede ocupar una columna. Entonces, en este caso, Nigel Short se está saliendo un poquito de esos principios y le está saliendo muy bien. Torre 8 con posibilidad de dama F8, torre D1, dama C5, dama H4, como buscábamos, como veíamos, esa es la cometida, ese es el principal plan de esta posición. B6, alfil E3, dama C6, es una jugada que en este caso ya después de los análisis se ve un poco polémica, tal vez mejor hubiera sido dama F8, buscando proteger el enroque del rey. Sin embargo, es una jugada que tiene todo el sentido del mundo después de ver las siguientes ideas de Timan. Dama H6, alfil H8 protegiéndolo, porque si no después podría haber consecuencias con un dama G6, caballo G5, torre D8, alfil B7, torre AD1 protegiendo esa torre y jugando muy activo, como vemos la torre de E8, la que está aquí no se puede mover por la presión de la torre, está clavada, alfil G7, torre 8 D7, torre F8, y ahora es una posición muy incómoda para las negras, porque ahora tras la transformación de la posición, vemos cómo todo está muy compacto. La dama defiende en E6, pero a la vez tiene que estar pendiente del punto G2, o sea, aquí vemos cómo está la amenaza, pero también debe de cuidarse de los saltos del caballo, que un caballo salte aquí y aquí. Entonces las piezas no tienen mucha movilidad, y en caso de que el alfil se quiera cambiar aquí, ahora ya no estamos protegiendo esta casilla, entonces sería muy riesgoso porque tenemos dama F6, caballo G5, por ejemplo, lo podemos poner. Alfil C8, dama F6, caballo y torre por F7 para empezar, porque después hay un mate con torre de 8, ¿no? Entonces, vemos ya la movilidad muy complicada de las negras. En realidad está prácticamente en Sundsvall. Sundsvall es una palabra que se ocupa en el ajedrez para decir que no se puede mover o que tiene una movilidad muy limitada, en este caso las piezas negras. Torre A8, dama F6, rey G8, H4, H5, timan un poco sin encontrar jugadas. Y ahora viene nuestro momento importante. Astrid, ¿qué te parece si con esto buscamos la dinámica para regalar ese boleto Perfecto, pues a ver, todos los que nos acompañan el día de hoy, ahora le toca al blanco. al Short, blanco? esta ¿Sí es es? una partida que como dice Tlatuani, es muy famosa, pero si conocen la partida van a
adivinar rápidamente la jugada que hace aquí Short con blancas. ¿Cuál es la jugada maravillosa de Short en esta posición? Y si no conocen la partida, pues tampoco importa, porque pueden ustedes imaginarla. La clave para resolverlo, pues creo que nos la dio hace un momentito Tlatuani cuando dijo que el negro estaba en Zugzwang. Y explicó bastante bien lo que es Zugzwang. Es una palabra en alemán que significa que te toca jugar y pierdes, Ujú. ¿no? Hagas lo que hagas, pierdes. En ajedrez, como ustedes saben, no es como en el dominó, que si no tienes una buena jugada pasas. En ajedrez no puedes pasar. Es una tirada del blanco, otra del negro. Es forzoso que en algún momento, ahora le toca al blanco, pero el negro que se encuentra fácilmente en Zugzwang, es decir, haga lo que haga, pierde. Esto nos da mucho la respuesta. Entonces ya tenemos por aquí a alguien que nos dijo la jugada y es nada más y nada menos que Eric Salazar. Tlatuani, explícanos cuál es la maravillosa jugada de Short. Bueno, la jugada eh, importantísima y que está en casi todos los libros de ajedrez que necesitan una jugada brillante es Rey H2. ¿Por qué es tan brillante esta jugada? ¿Por qué es tan rompe tanto aquí el esquema en esta posición? Y esto queremos llegar a lo mejor en romper las analogías en el ajedrez, porque es una jugada que no mucho se nos ocurriría. Eh, Esta jugada persigue rey G3, rey F4, rey G5, rey H6 y dama G7 amenazando mate, ¿no? Pero como ya habíamos comentado, el negro realmente no se puede mover. Entonces, tampoco tiene forma, si vemos cuando pasa el rey, a lo mejor por F4, que es la casilla más riesgosa, tampoco tiene forma la dama de llegar al rey o atacarlo. En este caso, Timan, por ejemplo, perdón, Short comentó después de la partida que rey H2 la hizo rápido, primero que nada porque le molestaban ideas de G4, de dama A4 y dama A1 para pasar, y también tenía que pasar el control de tiempo. Para los que nos estén siguiendo y a lo mejor no sepan cuál es el control de tiempo, es cuando bueno, anteriormente se ocupaba mucho, ahorita también con los grandes maestros. En los torneos de élite muchas veces cuando tienes, no se les dan una hora primero para jugar y posteriormente les añaden más tiempo en la partida. Entonces, esto generalmente sucede a la jugada 40. Entonces, aquí Short tenía que hacer su jugada para el control del tiempo, entonces la hizo rápido, pero posteriormente se dio cuenta de la idea brillante. Entonces, seguimos. Torre C8, recordemos que el negro no se puede mover. Eh, Aquí tenemos que alfil C8 tampoco sirve por la continuación de G4 y esta posición simplemente es desastrosa para el blanco. Bueno, aquí de hecho es más fuerte caballo G5, ¿no? Alfil C8, caballo G5, G4, y realmente no hay nada que evite el mate. Por lo mismo, se siguió con rey G3, torres, ya Timan resignado a su destino, torre C8, rey F4, alfil C8, rey G5, alfil por D7, y aunque tenemos torre de menos, no nos importa. ¿Por qué? Porque vamos a darle mate. Rey H6 y Timan rindió. Primera posición, felicidades al ganador ahí del boleto. Eric Salazar, Eric felicidades. Salazar, felicidades. Bueno, ahora vamos con esta posición. Primero que nada, creo que todos aquí, o al menos los que tenemos noción de ajedrez, hemos jugado muchas veces lo que los grandes maestros juegan, lo que Magnus, lo que Hikaru, lo que el jugador de moda estén jugando últimamente. Entonces, a esto viene esta analogía. Muchas veces buscamos posiciones similares o ideas similares en todas las posiciones, pero lo bonito y bello del ajedrez es que no siempre aplican. Siempre algo que hace muy bonita nuestra ciencia es que el orden de los factores sí altera el producto, que hay millones de combinaciones y todas, cada una son muy bonitas. Entonces vamos a ver la primera, un ejemplo que nos explica en este caso el gran maestro Rawson, que llegó a tener un elo máximo de 2.600 puntos. Tenemos una partida de él. Realmente el desarrollo no importa mucho, se da una posición que a lo mejor podemos llegar a través de una inglesa, eh, expansión en ambos flancos, A5 buscando que el blanco se debilite de ese lado del rey, de la dama, perdón. Caballo D2, caballo C5, utilizando las casillas débiles. Aquí vemos que hay una batalla. Primero el negro quiere controlar las casillas negras y el blanco casillas blancas. En eso se va a centrar nuestra batalla de la posición.
Caballo C3, desarrollo normal de las piezas. Torre E8, caballo B3, buscando, como vemos, combatir esas casillas negras. El blanco pone su caballo apuntando a C5 y a D4. Muy natural todo. ¿Por qué? Porque buscamos competir justo contra esas piezas que pueden utilizar esas casillas. Una casilla es fuerte siempre y cuando una pieza, en este caso el caballo, puede hacer, puede ocupar, puede hacer huésped de esa casilla. Entonces caballo B3 busca el cambio y eliminar a la única pieza que de momento puede utilizar esa casilla. Caballo 6, caballo A4, lo mismo. Sobre C5 se está mostrando una batalla muy interesante en C5. Busca eh, el control de esa casilla. H5, una buena jugada que busca principalmente H4 y intentar cambiar abrir la columna H. Em, bueno, aquí también nos dice que una buena jugada habría sido C6. En este caso es una opción muy interesante, muy activa, cambiando y no importando que hayamos perdido un peón, posteriormente tenemos actividad muy, muy interesante. Tenemos ideas de D5, torre C8. Aquí justamente Rawson, que es quien ha comentado esta partida, dice que no le convencía del todo, no veía clara una combinación. Sin embargo, en esta ocasión vemos que el alfil de G2 no existe, lo que habíamos comentado, que el blanco se quería hacer fuerte en las casillas blancas, y en este caso el alfil de G2 era el que le daba esa fuerza. Entonces ya no existe y el negro puede aprovecharse de eso aunque tenga peón de menos. Muchas veces recordemos en el ajedrez, como ya hemos comentado ahorita, que el material es algo que tenemos muy presente, en que no debemos dar material, no debemos de regalar tanto, no debemos de dar un peón, porque podemos quedar en desventaja material y posteriormente perdidos, pero muchas veces se da de sacrificio un peón, hasta una pieza, una calidad, una torre, o muchas veces la dama, ¿no? En casos muy extremos, para buscar una actividad que pueda jugar en contra del rey enemigo. En este caso dimos un peón, pero como podemos ver, la posición es muy activa. Tenemos una torre en C8 que puede atacar aquí, D5 para buscar la columna, bueno, la que va desde H1 hasta A8, podemos colocar ahí nuestra dama y puede ser muy peligroso para las piezas blancas. Sin embargo, el autor, o bueno, en este caso Rawson, que es las piezas negras, no veía claro esa posición. Caballo de 2, buena jugada. Seguimos disputándonos el centro. La casilla C5, como ya fue utilizada por el caballo de A4, podemos darnos el lujo de mandar nuestro otro caballo a la batalla central sobre casillas blancas, ahora hay 4. Torre B8, jugada interesante. Bueno, aquí también nos comenta que caballo G5 era una idea bastante interesante para, bueno, vemos si en roque corto, una jugada natural, alfil G4, dama C2, y las negras realmente están muy activas, ¿no? Podemos buscar después un T5, un H3, ideas también hay con la casilla F3 en caso de que este caballo se mueva, está a final de cuentas esclavo de esa casilla, entonces también era muy interesante, ¿no? Pero en este caso, después de H4, caballo de 2, torre B8, caballo G3, que es una buena jugada por parte del blanco, H por G3, H por G3, C6, torre B1, jugada natural, T5. T5 aquí constituye el error eh, garrafal o el error principal que se ve en esta partida. ¿Por qué? Porque como comentábamos, es una batalla sí por las piezas negras con las casillas negras y las piezas blancas con las casillas blancas, pero en este caso C5 está haciendo demasiadas concesiones y es un error posicional muy grave que después es visible aquí en la posición. Sin embargo, en ese entonces a Rawson, que eran las piezas negras, no estaba tan claro. Caballo de 2, B6, caballo C3, caballo C7 y alfil C6. Entonces ahora vemos la actividad de ese alfil. Bueno, pero lo importante no tanto era esta partida, sino lo que les comentaba al principio. Muchas veces buscamos clonar o buscamos hacer nuestras algunas partidas o posiciones de algunos otros jugadores. No sé, a lo mejor alguien empezó a jugar la italiana porque se la había jugando a Gukesh, a Magnus, no sé, algún jugador que esté muy de moda, ¿no? Entonces, aquí Rawson, posteriormente, después de la partida, que eran las piezas negras, esta partida la perdió, ¿no? Pero él culpa a otra partida por haber perdido esta partida. Entonces vamos a ver la partida a la que culpa. Primero tenemos, esta es de Hudson con Tibiakov. Tibia es una partida del clasificatorio de candidatos. Posteriormente Tibiakov, que fue el que ganó esta partida, del que Rawson se inspiró para jugar en su partida la línea, pasaría al candidato, pero vemos que
bueno, empieza con más o menos ideas parecidas. C4 una inglesa, E5, G3, caballo C6, alfil G2, G6, caballo C3, alfil G7, torre B1, caballo C6. Ideas muy naturales en la inglesa realmente, o sea, no tenemos aquí nada, nada espectacular. Simplemente decir que en este caso, como estamos viendo en la otra partida, las blancas también luchan por el control central, por las casillas blancas, ¿no? En este caso, caballo apuntando a D5 y el alfil apuntando a D5. Entonces ahora vemos que el negro entonces es fuerte en las casillas negras. En la casilla D4 tenemos el peón apuntando y el caballo apuntando también. B4, jugada natural y que se hizo también en la otra partida. Expansión en el flanco de dama. Buscamos a lo mejor un A4, un B5, dama B3 de ese lado. Enroque corto, B5, caballo E7, jugada también natural. Como decíamos, busca la expansión del blanco. Dama B3, y aquí es donde radica la principal importancia. ¿Por qué? Porque Rawson se basó esta partida y aquí es C5, pero aquí es una buena jugada. ¿Por qué es una buena jugada aquí? Tanto porque empezando tenemos B por C6, podemos comer con el peón de D, eso es importante. En la otra, de hecho, bueno, lo pongo. En la otra partida no se podía disponer del peón de D para comer, eso da ya una importancia muy, muy grande. En este caso sí, activa la dama y también tenemos otras circunstancias aquí en esta posición, que el caballo de 7 es mucho más activo en el centro y apunta también a F5, mientras que aquí un caballo en C7 está un poco más a la orilla y, por ejemplo, a las casillas a las que apunta D5 o B5 ya están controladas por el alfil y como también por el peón. Entonces, no fue en este caso una muy buena, no aplicó muy bien Rawson lo que había visto en la partida. Y esto lo quería compartir mucho con ustedes porque es algo que pasa mucho. Queremos copiar una idea o muchas veces a nivel aficionado se quieren, no sé, también veía un ejemplo muy burdo, no se lo voy a poner rapidísimo. E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, alfil C4 y aquí podemos comer, ¿no? Pero esto no aplica en todas las posiciones. Vamos a ver un ejemplo donde no aplica. Caballo C6, alfil C4, caballo F6, eh, si era aquí, caballo C3, alfil C5, sí, claro, claro, sí, aquí, sí, no, aquí sí, alfil C5, aquí no aplica, ¿por qué? Porque caballo E5, D4 y nos comen la pieza. Entonces ahora nos quedamos con pieza de menos. Entonces esto es algo que pasa mucho, que queremos replicar algunas posiciones, en especial posiciones tácticas, y creemos que pasa lo mismo y las posiciones en el ajedrez jamás son lo mismo, ¿no? Entonces, eso como lección. Bueno, ya la última posición que vamos a ver aquí rapidísimo, tenemos caballo F3, D5. Esto es entre Rawson también, con blancas, con McDonald, con negras. D5, C4, C6, D4, caballo F6, C por D5, C por D5, caballo C3, caballo C6, alfil F4 A6. Vemos que los dos se están desarrollando de forma natural, a lo mejor parecido a lo mejor un sistema Londres con ciertas variantes, pero bueno, alfil D7. E3, C6, alfil D3, desarrollo totalmente normal, alfil E7 y G4, ¿no? Una buena jugada, jugada de ataque, queremos enfocarnos en atacar al rey, o al menos eso es lo que se ve. Dama B6, enroque corto, H6, torre C1, vemos que se enrocó en corto porque al final de cuentas no tiene un ataque directo, si H5, G5, entonces estamos totalmente seguros. Torre D8, caballo 4, dama 5, caballo por D7. Bueno, realmente esta parte de la partida la vamos a pasar rápido porque fue como un poco, bueno, es la parte que nos interesa, F4, torre F2, G5, y ahora llegamos a esta posición en la que primero que nada, bueno, esto, dama H5 aquí. Eh, Vemos que las blancas hacen dama H5 queriendo cambiar damas y esto intuitivamente, si el blanco tiene peón de más, sabemos que puede ser bueno o que tiene una actividad mayor. Sin embargo, en este caso no era la mejor jugada. Se dejó llevar por eso Rawson y al final de cuentas le terminaron igualando la posición. Podemos ver aquí que después de unas jugadas, en unos intercambios, realmente la posición está muy igualada y al final de cuentas se llevó una posición de tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la posición, aunque tenía peón de más, pero realmente no era del todo activa.
Entonces, en este caso, Rawson se dejó llevar por esa intuición de tener una posición, de tener un peón de más, de ser materialista, a lo mejor porque así no lo dictan las reglas, porque así lo tenemos preestablecido. Entonces, en este caso no consiguió ninguna ventaja. Vemos que desde antes no se podía apretar más de lo que ya está. Simplemente la actividad de las torres negras es muy grande, entonces no tiene más remedio que aceptar las tablas en este caso. Eh, y bueno, esas son las posiciones que les quería mostrar. Eh, Esas, por mi Perfecto. parte, sí, Pues muchas gracias, Tlatuani. Si gustas dejar de compartir pantalla para despedirnos. claro. Pues gracias a todos por acompañarnos, gracias a Tlatuani por esta clase tan interesante. Felicidades a Eric Salazar que se llevó su pase doble para el partido. Por aquí estamos viendo unos comentarios que han tenido alguna dificultad para inscribirse a los cursos de ajedrez. Pues bueno, recuerden, están las convocatorias en Ajedrez UNAM en Facebook y también aquí en Deporte UNAM en Facebook están todas las convocatorias. Voy a revisar el caso de quien nos está escribiendo, que porque dice que no todavía no se le permite inscribir, pues vamos a checarlo. Y Tlatuani, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? Muchas gracias por su atención a todos. Esperemos vernos en transmisiones futuras. Muchas gracias. Felicidades al ganador del boleto. Gracias a Mm, Tlatuani, gracias a ustedes. Los esperamos el próximo miércoles. Chao. chao.